Hola chicos y chicas, bienvenidos a .csv, tu canal sobre inteligencia artificial que te explica por qué el CAPTCHA sigue diciendo que eres un robot. Y bueno, estamos hoy en el tercer Data Coffee, en este proyecto maravilloso que estamos construyendo entre todos. Y hoy vengo con un tema súper interesante, como todas las semanas básicamente, pero en realidad sí lo es. El tema de hoy va a tratar sobre una publicación que se produjo hace una semana y media más o menos, así que es un tema que está recién salido del horno. Y es una publicación que, bueno, una serie de publicaciones que se produjo eso hace una semana y media y que ha causado mucho ruido dentro del mundo de la inteligencia artificial. El hecho de que haya causado ruido se debe a dos motivos muy importantes. El primer motivo es porque estamos hablando de un nuevo tipo de algoritmos que se suma a la familia de los famosos algoritmos de redes neuronales y es un nuevo paradigma que se presenta con una nueva perspectiva que vamos a comentar en este vídeo y que me parece muy interesante y que yo creo que ha sido uno de los motivos por los que ha generado tanto ruido, pero el otro también es por quién lo firma. Este artículo, esta serie de artículos, viene firmado por tres investigadores que son Sarah Sabor, Nicholas Frost y Geoffrey Hinton. Si están metidos un poco en el mundillo de la inteligencia artificial, posiblemente este último nombre les suene. Y es que Geoffrey Hinton es conocido como el padrino de la inteligencia artificial. Es decir, es una de las mentes, de las grandes mentes que en el siglo XX ayudó a que este campo exista como existe hoy en día. Durante el siglo XX, los algoritmos de redes neuronales eran ya conocidos a nivel teórico y se sabían que ese modelo computacional pues, podría servir para solucionar pues, los problemas que estamos solucionando hoy en día con ellos. Sin embargo, lo que se desconocía era cómo se podían entrenar de forma eficiente. Y fue Geoffrey Hinton el que introdujo el concepto de backpropagation, que ya veremos en un futuro, y que permitió que las redes neuronales puedan entrenarse como se entrenan hoy en día y que puedan funcionar de forma muy eficiente. Así que, por tanto, Geoffrey Hinton es una de esas grandes mentes que siempre que habla hay que escucharla y que, como veremos hoy, presenta unas ideas muy interesantes. De hecho, esta persona trabaja de forma honorífica, pero trabaja para Google. Actualmente es uno de los investigadores de Google que se encarga básicamente de inspiración para el resto de investigadores en la empresa y también trabaja, pues eso, de investigador buscando nuevas ideas y cómo empujar los límites de la teoría del campo de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a intentar entender en este vídeo qué son estas CapsNet, que se llaman, son redes de cápsulas, es la traducción en español. Y la voy a intentar presentar no de forma técnica, no vamos a entrar en el detalle de cómo funcionan porque sinceramente yo me he leído el paper y no termino de entender completamente cómo funciona y no me veo capacitado para explicároslo y tampoco creo que les vaya a servir de mucho pues que me ponga yo ahora a describir exactamente cuál es su funcionamiento, pero creo que sí les puedo explicar de forma muy entendible cuál es la intuición de por qué pueden servir y por qué pueden ser un gran paso hacia adelante dentro del mundillo. Así que vamos a intentar entenderlas. Y para ello lo que tenemos que tener muy claro es cómo funcionan la alternativa a la que estas redes vienen a sustituir, que son las redes neuronales convolucionales. Antes que nada quiero dejar una cosa clara, no me entiendan mal, las redes neuronales convolucionales son a día de hoy el estado del arte en cuanto a reconocimiento de imágenes. Es decir, son la tecnología más avanzada que existe a día de hoy para pues que tú puedas presentarle a un algoritmo de estos una imagen o un vídeo y sepa reconocer exactamente cuáles son los elementos que se encuentran dentro de la imagen. Estos algoritmos son muy potentes y también son muy nuevos. Tienen que saber que la mayoría de servicios que existen a día de hoy de reconocimiento de imágenes o que se basen en ello, por ejemplo coches que se conducen solos, todas estas tecnologías están basadas en redes convolucionales. ¿Por qué? Porque son las que mejor funcionan. ¿Qué sucede? Que aún funcionando muy bien, estas redes neuronales convolucionales pues tienen asociados una serie de problemas que vamos a describir ahora y que son las que hacen que pues exista todavía mucha investigación en cuanto a si realmente estamos tomando el camino correcto que hay que tomar a la hora de entender cómo nuestro cerebro hace ese aprendizaje y cómo estas redes lo implementan. Aunque estemos hablando de problemas, tengan en cuenta que las redes neuronales convolucionales funcionan muy bien y seguirán siendo posiblemente de aquí a unos años la tecnología que sigamos utilizando. ¿Cómo funcionan internamente las redes neuronales convolucionales? Bueno, para que podamos entender a muy grandes rasgos cómo funcionan, tienen que saber que es un algoritmo de aprendizaje supervisado, que como ya saben, es un algoritmo en el que introducimos los datos que queremos utilizar para entrenar, pueden ser imágenes o pueden ser vídeos, y también le presentamos cuál es la solución a ese problema. Pues si le damos una foto de un gato, le decimos, esto es un gato. Y el algoritmo por sí mismo aprende a identificar qué elementos de esa imagen hacen que esa imagen sea un gato y no sea otra cosa.
Internamente la forma de trabajar de este algoritmo, pues como vimos en el vídeo del mapa conceptual sobre Deep Learning, pues hay una serie de capas de procesamiento donde en las primeras capas, las más cercanas a los datos de entrada, el algoritmo aprende a identificar elementos muy básicos, pues aprende a identificar qué son esquinas, qué son bordes, qué son diferencias de contraste, diferentes tipos de texturas. Son como patrones muy pequeñitos que podemos encontrar dentro de la imagen. Y luego esas capas, posteriormente, utilizan esa información para intentar encontrar patrones que son mucho más abstractos y son mucho más ricos en información. Si por ejemplo tú combinas una serie de bordes o esquinas, pues puedes generar una forma y esa forma puede ser circular y a lo mejor la utilizas en una capa posterior para generar junto a otra forma un ojo y ese ojo lo utilizas para identificar que un par de ojos, una nariz y una boca forman una cara. Es decir, estamos haciendo un procesamiento por capas en las que de forma jerarquizada aprendemos de lo más básico a lo más abstracto conceptos que te van a servir para identificar si una imagen presenta un tipo de contenido o presenta otro tipo de contenido. Sin embargo, este planteamiento que a priori parece que puede funcionar bien, tiene una serie de problemas. Imagínate, por ejemplo, que tú estás haciendo un detector de caras y entonces alimentas a tu red neuronal convolucional con muchas fotos de caras de personas. Poco a poco este algoritmo pues aprenderá desde lo más básico a lo más abstracto a detectar en las últimas capas elementos como ojos, nariz, boca y sabrá que si estos elementos están presentes en una imagen, pues la probabilidad de que sea una cara será muy alta. Sin embargo, aunque son capaces de aprender muy bien a detectar este tipo de elementos dentro de la foto, lo que no son capaces de aprender es la posición relativa de los elementos dentro de la foto. Es decir, nosotros como humanos sabemos que una cara no es simplemente que hayan ojos, nariz y boca, sino que también una cara pues presenta una serie de patrones como que los ojos siempre están por encima de la nariz siempre está por encima de la boca, en una cara hay dos ojos y se distribuyen de forma simétrica frente a un eje vertical. Esto una red neuronal convolucional no lo aprende, es decir, si es capaz de clasificar lo hace por la detección de esos elementos, pero no por saber cómo esos elementos están distribuidos realmente. De hecho, he preparado una demo para que podamos ver cómo estos algoritmos realmente no son capaces de detectar este tipo de diferencias. Como ven, nos encontramos ya dentro de la plataforma de Clarifai y entonces lo que vamos a hacer es subir primero la foto de la que aparezco yo sonriendo. No soy un robot. Uf, menos mal. Siempre me pongo nervioso con estos temas. Y vamos a darle a la de la sonrisa. Estoy seguro al 99% de que este sistema funciona por detrás con redes convolucionales. Como ven, al subirlo pues ha detectado que en la foto hay elementos de frío, de invierno, bufanda, hombre, es un retrato, persona, exterior, adulto. Vale, si damos aquí arriba podemos ir al detector de caras, es decir, en qué parte de la foto detecta una cara. Y como vemos aquí ha detectado que esta es mi cara. Efectivamente, una cara detectada. Vale, ahora vamos a subir la otra muestra, que es en la que no aparece ninguna cara, esta de aquí. Si la subimos, pues vemos que el sistema dice, no hay ninguna cara detectada. Eso está bien, es decir, entra dentro de los parámetros que nosotros esperamos de cómo debería de funcionar. Ahora, ¿qué creen que va a pasar si subimos la otra foto? ¿Detectará esa cara deformada como una cara o lo detectará como otra cosa? Pues si lo subimos comprobamos que efectivamente al sistema le da igual y dice esto de aquí es una cara. ¿Por qué? Pues porque ha aprendido que en una cara debe haber sonrisa, debe haber una nariz, debería de haber ojos y efectivamente esta foto cumple con esos parámetros. Pero claro, esto no es una cara, ¿verdad? Por tanto, ya hemos detectado un problema de este tipo de redes neuronales y es que la posición de los elementos no es aprendida. Otro problema que tienen estas redes neuronales es que no son capaces de aprender diferentes orientaciones de un objeto. Es decir, si por ejemplo tú le entrenas para que aprenda que esto es una taza, en el momento en el que a lo mejor le muestres la taza de otra manera, a lo mejor así, no va a ser capaz de detectarla de forma tan eficiente como si se la presentas así. Este problema se suele solucionar pues entrenando a este tipo de redes neuronales con muchas imágenes con diferentes posiciones, es decir, al final acaba generando un dataset enorme con un montón de imágenes que tienen que tener diferentes variaciones en iluminación, en colores, en materiales, en orientaciones. Y eso no debe ser así, porque no es algo intuitivo, no es la forma en la que el cerebro humano trabaja en realidad. Nosotros visualizamos un objeto, a lo mejor por primera vez podemos ver diferentes poses y ya somos capaces de inferir cuál es la geometría de ese objeto sin necesidad de tener que ver todas las posibles fotos y situaciones de ese objeto. Por tanto, estos son algunos de los motivos por los cuales las redes neuronales convolucionales no son perfectas. Y Geoffrey Hinton lo sabe. Para Geoffrey Hinton, la forma en la que funciona el cerebro es algo diferente. No lo ve como que nosotros tenemos
una visión del mundo en la que la imagen nos llega a nuestros ojos y somos capaces de aprender esos patrones y con eso simplemente somos capaces de movernos por el mundo. Para él, el cerebro es capaz de visualizar un objeto y no solamente aprender cuáles son aquellos patrones que tiene que aprender para poder identificarlo, sino que también somos capaces de codificar otras propiedades del objeto. Por ejemplo, una de ellas, la orientación. Es decir, nosotros si aprendemos que esto es una taza, podemos ver que, vale, pues hay una serie de elementos que me hacen pensar que es una taza, pero también sabemos que si la taza está así, no es que sea también una taza, sino que es una taza y que está rotada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que este objeto tiene una posición natural que suele ser esta. Esta teoría que presenta Geoffrey es muy interesante porque es una nueva forma de entender cómo es el aprendizaje humano. Y no es una teoría que a él se le ocurra y simplemente la teorice y ya está, sino que él muestra en sus charlas evidencias de cómo el cerebro realmente trabaja así. Y de hecho quiero en este vídeo aprovechar para hacer un ejercicio con ustedes para demostraros cómo exactamente el cerebro, algo de eso trabaja. Para este ejercicio necesito que utilices tu imaginación. Y lo que vamos a hacer es visualizar delante de nosotros un cubo. ¿Lo tienes? Vale. El cubo está rotado de manera que una de las aristas está mirando hacia nosotros, por tanto aquí tendríamos una de las esquinas y aquí tendríamos la otra parte del cubo. Lo que vamos a hacer ahora es con tu mano izquierda vas a colocar un dedo en el vértice de arriba que está más cercano a ti, es decir, esta esquina de aquí. Y por la otra parte vas a colocar la mano derecha en la esquina inferior opuesta al vértice que tenemos señalado, es decir, aquí abajo. Si ahora cogemos el cubo y lo rotamos de manera que este vértice se quede aquí arriba, nos encontramos con que la única esquina que está tocando la superficie es la esquina de abajo. El resto de esquinas están elevadas. Por lo que quiero que hagas es el siguiente ejercicio. Quiero que cojas con tu mano derecha y señales cuál es la posición exacta de cada una de las esquinas que están elevadas. Es importante para el ejercicio que esto lo hagas en voz alta, es decir, por cada esquina que señales quiero que digas aquí, ¿vale? ¿Lo tienes? Perfecto. Te diré cuál fue mi respuesta la primera vez que lo hice y cuál suele ser la respuesta habitual de la gente. La gente lo que suele decir es, bueno, pues las esquinas están aquí, aquí, aquí y aquí. O a lo mejor otra persona responde, bueno, la esquina está aquí, aquí, aquí y aquí. Si eres de los que hiciste el ejercicio como yo, posiblemente te sorprenderá el darte cuenta que realmente en el cubo te has preocupado por señalar 4 esquinas cuando en realidad hay 6 esquinas elevadas. Fíjate bien, en el cubo, en el momento en el que lo levantamos, estamos tocando una esquina arriba y otra abajo, y el resto de esquinas están en el aire y son 6 esquinas. Pero lo normal es que los humanos señalemos solamente 4. Geoffrey explica que nosotros estamos acostumbrados a visualizar un cubo de manera que una de las caras se encuentren siempre tocando la superficie plana, y que solamente visualizamos 4 esquinas en el aire. Esta codificación que hacemos en nuestro cerebro hace que en el momento en el que cambiamos la orientación del cubo, nuestro cerebro no sea capaz de actuar de manera normal como lo haría si el cubo estuviera en su orientación original. Y eso es una evidencia de que nuestro cerebro realmente sí trabaja en función de la orientación de los objetos. Este motivo también hace que cuando, por ejemplo, nos presentan un ejercicio como este, en el que aparecen 2 letras en pantalla y te preguntan si son exactamente iguales, tú no eres capaz de resolverlo a menos que mentalmente seas capaz de girar la primera letra para poder comparar unas con otras. Es decir, tu cerebro necesita colocar esa forma de la manera en la que normalmente lo visualiza en su posición original y luego poder hacer la comparación de patrones. Por tanto, esto es una evidencia de que nuestro cerebro sí necesita de la posición, al igual que necesita de otras características para poder aprender a identificar objetos. Y eso es algo que a día de hoy las redes neuronales convolucionales no están codificando. En términos técnicos, lo que Geoffrey ha identificado es que las redes neuronales convolucionales internamente siguen una arquitectura que lo que buscan son invariantes. Esto quiere decir que están favoreciendo que si tú produces un movimiento del objeto en la propia imagen, la red neuronal está entrenada para que siempre muestre el mismo resultado. Y eso, según él, no es correcto. En vez de invariantes, lo que tendríamos que buscar son equivariantes o equivalencias. Es decir, la red neuronal tiene que ser consciente que si se produce un movimiento del objeto o una rotación, dentro de su estructura interna tiene que codificar que esos movimientos y esas rotaciones se están produciendo. Y así puedan ser conscientes de cuál es el estado real de ese objeto. De hecho, esta forma de interpretar cómo funciona el cerebro humano, él la compara como un proceso a la inversa de cómo funcionan los programas de renderización de 3D. Es decir, un programa de 3D tú normalmente trabajas con el objeto tridimensional y luego tú le das a renderizar para generar una imagen plana en 2D. Él considera que el cerebro funciona de una manera contraria, es decir, nosotros partimos de una imagen en 2D y somos capaces de inferir cuál es la estructura tridimensional de ese objeto, pero luego, al igual que un programa en 3D, ese objeto
está compuesto por subobjetos. Es decir, si tú tienes un objeto tridimensional de un coche, tú luego tienes dentro de ese coche elementos como una rueda, una puerta, un espejo, y cada uno de esos objetos tiene intrínsecamente un eje de coordenadas con su rotación, con su posición relativa a su elemento padre. Yo sé que a lo mejor este concepto suena bastante complejo, pero es un cambio de paradigma súper interesante. Y si ya suena complejo, imagínate cómo podría ser crear un sistema, un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de codificar toda esa información y aprenderla de forma automática. Él lo ha conseguido con su sistema, las CapsNet, que como ya he dicho no voy a explicar internamente cómo funcionan, pero sí quiero explicar un poco cómo es la arquitectura de este tipo de redes porque son un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados. Como ya he dicho, las redes convolucionales funcionan de manera en la que nosotros colocamos capas tras capas para aprender de forma jerarquizada estos filtros, estas estructuras, estos patrones que tenemos que aprender a partir de las imágenes. Estas nuevas redes que él presenta, las CapsNet, las redes de cápsulas, funcionan de una manera similar a estos software de 3D que acabo de explicar. Nosotros tenemos una cápsula que es un conjunto de neuronas que actúan como si fuera pues una capa de un algoritmo normal, como si fuera una red neuronal normal, pero luego dentro de esa cápsula nosotros podemos incluir más cápsulas. Es decir, nosotros ya no estamos colocando capa tras capa, sino que ahora anidamos las capas dentro de las cápsulas. Es decir, dentro de una cápsula nosotros podemos tener diferentes subcápsulas que van a referenciar a diferentes objetos, a diferentes entidades de ese objeto mayor. Esas cápsulas son capaces de aprender diferentes propiedades del objeto y van a decirte, pues si por ejemplo está la presencia de una rueda, está la presencia de una puerta, pues esa cápsula mayor será capaz de decir, vale, pues soy un coche. De la misma forma que un software 3D también, cada cápsula será capaz de codificar su propio estado de cuál es su posición, cuál es su orientación con respecto a ese objeto mayor, a esa cápsula mayor a la que pertenece. El concepto es muy complejo, pero también es muy interesante. Como digo, este paper se presentó hace una semana y media y se presentó con algunos resultados. Uno de ellos es un entrenamiento sobre el famoso dataset NIST, que es como el dataset más estándar que existe dentro del campo de la inteligencia artificial, donde se prueban, es como una especie de benchmark que se utiliza para comparar diferentes algoritmos. Y sorprendentemente este algoritmo se consiguió posicionar como el más avanzado que existe actualmente. Es decir, consiguió posicionarse por encima de las redes convolucionales, que eran el estado del arte actualmente dentro del campo de la inteligencia artificial, y además lo consiguió mediante una fracción inferior de datos de entrada, es decir, consiguió aprender todo este conocimiento utilizando muchos menos datos de entrada, lo cual también es una muy buena noticia y es algo que era de esperar porque no necesitamos enseñarle al algoritmo diferentes modificaciones de los propios objetos porque ya va a ser él mismo el que sea capaz de aprenderlas. Sin embargo, una pega que tiene este algoritmo es que es mucho más lento que las redes neuronales actuales, pero claro, también es de entender porque es un algoritmo muy nuevo que simplemente se ha lanzado como un ejemplo de una idea que Geoffrey tenía y es algo muy nuevo que todavía requiere pues una fase de optimización, que mucha gente lo vaya probando y que mucha gente vaya introduciendo mejoras que hagan que el algoritmo funcione de manera mucho más eficiente. Pero sin duda es una muy buena noticia, es un planteamiento súper novedoso, súper interesante y que en el futuro pues ya veremos qué desarrollo tiene y si realmente supone una mejora frente a las redes neuronales convolucionales. En caso de que así sea, lo veremos en este canal, porque este canal va a estar siempre al día con todos los temas de inteligencia artificial. Y esa era la noticia que quería traer hoy. Además, otra cosa que me ha gustado mucho de este artículo ha sido ver cómo funciona realmente la investigación dentro del campo de la inteligencia artificial, donde primero el proceso es mirar a cómo funciona el cerebro humano, buscar hipótesis de cómo puede ser su funcionamiento, luego buscar evidencias que soporten realmente esa hipótesis y a partir de esas evidencias generar un modelo que pueda ser capaz de codificar todas esas hipótesis que nosotros creemos del cerebro y luego comprobar que realmente funciona. O sea, me parece una metodología de trabajo muy interesante, muy prometedora, es decir, siempre inspirarte en lo que la naturaleza, la biología nos proporciona y no sé, me parece bastante inspirador. Así que nada más, esto era el mensaje que quería trasladar a las masas y nada más. Ha sido otro Data Coffee largo, soy incapaz de hacerlo más corto, pero bueno, ya he visto en la encuesta que hice en el vídeo anterior que a la mayoría de ustedes, mientras el contenido sea interesante, no les importa mucho la duración, así que me alegro mucho de eso. Y nada, si les ha parecido interesante, pues háganmelo saber. Tenemos aquí abajo el botón de like, denle a like, vamos a intentar llegar de nuevo a los 250 likes, esta es la meta de esta semana. Dejen vuestros comentarios abajo, preguntas o si les ha parecido interesante o qué pensamientos tenéis sobre esto. Da igual que el mensaje sea kilométrico, yo los leo todos e intento responder cuando tengo tiempo, lo juro. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que me podéis seguir también en redes sociales como Facebook, Twitter, tenéis todos los links en la descripción. Tengo un Patreon habilitado por si quieres aportar algo y colaborar con el canal. Y me despido hasta el próximo Data Coffee. Un saludo y nos vemos pronto.